Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este se va a llamar el vídeo roto. Todo lo que le puede pasar a un vídeo me ha pasado a mí. Primero, el otro día me llevé a mi casa los micros para ver si me daba tiempo a grabar alguna cosita y se me han olvidado. Como veis, aquí tenía que haber un micrófono, que es con el que grabo estas cosas, y se me ha olvidado, así que he tenido que utilizar este y conectarlo al Mac para grabar el audio. Es un micrófono de corbata que está roto, pero que vamos a tener que utilizar sin que nos quede más remedio. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? La pregunta que me han hecho la grabé el otro día en casa, precisamente donde se me ha olvidado el micro, y la voy a poner ahora y después contestamos. Juan Méndez nos hace una pregunta muy interesante, que es la siguiente, os la leo. Resulta que yo estoy muy acostumbrado a no hacer dibujos terminados y quiero aprender a terminarlos. Lo que pasa es que terminar un solo dibujo me lleva horas, así que el hecho de solo terminar dibujos para aprender a hacerlo me resulta problemático, pues siento que el avance es absurdamente más lento que aprender cualquier otra cosa del dibujo. Tienes toda la razón hasta aquí. No sé si me puedas recomendar algún tipo de ejercicio, pues mi problema no es tanto que dejo los dibujos a medias, sino que no puedo lograr que se vean terminados. Por alguna razón, siempre se ven como si los hubiera dejado a medias, aunque le haya dedicado 10 horas. No sé qué hacer. Creo que es algo raro. Y se ríe, ¿vale? Hace un jaja. Y ahí teníais la pregunta. Antes que nada, dejadme que os recomiende que visitéis Paper Monsters, porque ahí tenemos nuestros cursos de dibujo espectaculares. Os van a gustar. Últimamente tenemos cursos de otra gente, no solo los de Jaco y los míos, y seguro que hay alguno que os interesa. Dentro de poquito, por cierto, empezamos con el Black Friday. Vamos a hablar ya del tema que nos atañe, y es que la desproporción entre el tiempo que tardamos en hacer un buen dibujo a línea, por ejemplo, y desarrollarlo, sombrearlo, darle los acabados final, si lo llevamos al campo del realismo, es exagerada. Hay una desproporción enorme en el tiempo que tenemos que invertir entre hacer los primeros pasos del dibujo y hacer los acabados. Ese es el principal problema. Pero, querido amigo, lo que tengo que decirte es que la parte más difícil ya la tienes hecha. Lo más difícil es que un dibujo tenga buena proporción, que tenga ritmo, que tenga gracia, que la línea tenga potencia, que se entienda las poses y que hayas dibujado lo que quieres dibujar. El resto, el acabado, por supuesto, hay que aprender, pero es más cuestión de paciencia que de otra cosa. Un buen dibujo a línea lo puedes hacer en 20, 30 minutos, una hora y pico, depende de lo que estés dibujando, pero ese tiempo que hayas invertido lo vas a tener que multiplicar por bastantes veces para obtener un buen acabado. ¿Qué ocurre? Pues que no siempre vas a tener ese tiempo, no siempre vas a tener ganas y a veces no vas a tener los conocimientos suficientes para llegar a esos detalles finales que quieres conseguir. Aquí tenemos dos opciones muy claras. La primera, que tengas el tiempo suficiente pero no tengas conocimientos, o la segunda, que no tengas tiempo para practicar, que no tengas tiempo para desarrollar eso que ya sabes. Bueno, las dos partes se solucionan de la misma forma, en mi opinión, y hay bastantes cosas que puedes hacer. La primera, que dividas el dibujo en fases muy concretas, es decir, si tienes experiencia, probablemente te puedas permitir hacer lo que te dé la gana, trabajar más unas partes que otras, o acabar, por ejemplo, un ojo mucho más que el resto, o sencillamente ir un poco de forma caótica según te venga bien y según lo que estés haciendo, que es lo que al final acabamos haciendo casi todos. Pero si quieres practicar de una forma un poquito más estructurada, yo te diría que te dividas de antemano el dibujo en ciertas fases y que las respetes. ¿Para qué? Pues para poder hacer hincapié en cada una de esas fases según te convenga. Por ejemplo, haces el dibujo a línea, lo tienes bien encajado, ¿todo funciona? Pues pasas a la siguiente fase, que puede ser emblocar las sombras, como estáis viendo ahora en las imágenes. Y hasta que no hayas acabado esta fase, no pases a la siguiente, que puede ser dar una capa, por ejemplo, con un lápiz no muy blando, con un 2B. Y una vez que hayas acabado con el 2B, pasas al 4B o al 6B, lo que tú quieras. Pero que lo vayas haciendo de forma muy estructurada, porque así te vas a poder quedar en una fase más temprana si quieres, es decir, puedes estar un montón de tiempo haciendo solo el embloque de las sombras, por ejemplo, si quieres reforzar eso y no pasar a la siguiente fase hasta que no hayas conseguido hacer esta fase muy rápidamente. Es decir, si tus primeros embloques de sombras tardas 2 horas, pues en el momento en que los estés haciendo en 30, 40 minutos, pues puedes pasar a la siguiente fase e ir avanzando de esta forma. Esto te va a venir bien por varios motivos. Primero, porque si fallas en alguna fase, lo vas a identificar mucho más rápido, no te vas a liar
entre unas fases y otras, lo vas a tener muy bien identificado y vas a poder ponerle remedio más fácilmente. Segundo, que vas a adquirir mucha más rapidez al ir avanzando de forma tan gradual. Es decir, si lo que se te da peor son los acabados finales, pues puedes ir más rápido en las fases anteriores y dedicarte más tiempo a eso. Si lo que se te da mal es el principio, es los cimientos del dibujo, que es lo que me ocurría a mí, yo sabía dar muy bien los acabados finales, pero fallaba en el embloque, fallaba en la forma del dibujo, con lo cual trabajar las primeras fases me vino muy bien. También te va a venir muy bien si tiendes un poco al caos, como me ocurre a mí. Yo me pongo a dibujar y cuando hago dibujos para mí, pues me lío, empiezo a hacer cosas que no debería antes de tiempo, en fin, ya tengo mucha experiencia, sé cómo resolverlo, pero a veces soy demasiado caótico y me lo pongo un poco más difícil de lo que debía a mí mismo. Estructurar el dibujo por fases te va a ayudar a ser más ordenado y a la mayoría de los artistas les suele ser bastante útil porque todos tendemos un poco, bueno, pues a hacer las cosas que más nos apetecen al principio y luego, pues eso, encontrarnos con que nos hemos complicado la vida un poco más de la cuenta. Como ya he dicho al principio, te va a venir muy bien para identificar en qué fase fallas. Siempre suele haber algo que se nos da un poquito peor. Como tú las primeras fases parece que las tienes muy dominadas, pues puedes ir haciendo las siguientes y haciendo un poquito más de hincapié en esas cosas que te cuestan. Y esto es muy interesante porque puedes hacer, por ejemplo, un dibujo muy completo a línea. Luego puedes emblocar las sombras. Y una vez que pases de esa fase, si solo te interesa trabajar una parte del dibujo, y esto te va a venir muy bien si no tienes mucho tiempo, imagínate que haces un retrato, lo encajas bien las sombras, ves que hasta ahí no tienes mucho fallo, bueno, pues te puedes dedicar a hacer las fases siguientes solo en una parte, en la boca, en un ojo, en parte de la cara y olvidarte del pelo, olvidarte de las orejas, de ciertas cosas que te interesen menos. El poder trabajar hasta el final del dibujo, hasta los detalles finales, solo una parte te va a venir muy bien, pero eso no lo vas a poder hacer bien si no empiezas el dibujo por completo. Al final estarías dibujando cosas sueltas que tampoco te enseñan demasiado. Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Si te falla la anatomía y lo que peor te da son las manos, está bien que de repente te pongas a practicar manos y te pongas la meta de dibujar 20, 30, 50 manos cada día en poses rápidas. Pero si dejas de dibujar el cuerpo, al final no vas a saber integrarlo todo, es decir, vas a dibujar una figura con unas manos estupendas, pero que a lo mejor no tienen mucha relación con el resto del cuerpo. Lo adecuado es trabajarlo todo a la vez. Es decir, que empieces tus dibujos como ya sabes hacerlo. En eso no tienes que fallar, ya tienes que ser bastante rápido. Y luego vas desarrollando conforme te apetezca una zona u otra. Si tienes todo el tiempo del mundo, pues trabaja por fases y vas a ver cómo enseguida vas a ser mucho más rápido y vas a superar ese problema de que la desproporción entre empezar un dibujo y que esté bien en sus cimientos sea tan grande con lo que ocupas en dar los acabados finales. Si vamos a aprender a dibujar y no tenemos demasiado tiempo, pues a lo mejor en lugar de hacer un bodegón lleno de objetos, de frutas, de panes y de cebollas, dibujar una manzana solamente puede ser la solución. Así que tienes dos soluciones. La primera, si no tienes mucho tiempo, dibuja cosas más sencillas y llévalas hasta los acabados finales. O también tienes la opción de hacer el dibujo por fases y centrarte en cada parte del dibujo en una fase si eso es lo que te interesa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gente, espero que os haya ayudado a alguno de vosotros, ya sabéis, si es así, dadme un like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, pasaos por Paper Monsters, que vais a ver los cursos que tenemos y así estáis atentos para cuando empiece el Black Friday. Y sin nada más, me voy a despedir de todos vosotros con un fortísimo abrazo y nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo.